Bien, vamos ahora al caso de las estructuras de tracción pesada, que eran el único caso de tracción que se estabilizaba por peso propio. Entonces lo que nos íbamos a encontrar acá es con una estructura que está compuesta por una sola familia de cables, por eso les dejo el esquema de esta esquemita de axonométrica. Tengo una sola familia de cables que va a estar apoyada en ya sea por ejemplo, pueden ser opciones de apoyos de pórticos o tabiques, como los que se ven en esta imagen del pabellón de Portugal, son tabiques de hormigón armado, o también puede ser una variante de apoyos de columnas y tensores, después lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de apoyos, se puede resolver de las dos maneras. Entonces lo que voy a tener es una familia de cables que no tiene un cable de curvatura contraria como sí tienen las estructuras de tracción liviana. Después esta misma situación se va repitiendo a lo largo de la planta, una familia de cables apoyada en estas dos posibles situaciones, dijimos, de tabiques o de columnas con tensores. Y después lo que teníamos que hacer entonces para que este sistema se estabilice, como no se estabiliza por tensión previa, lo que hacíamos era colocarle una cubierta pesada, una cubierta que pese más que las cargas de viento, bastante más, entre 2,5 y 3 veces las cargas de viento. Entonces, de esa manera evitamos que el viento genere los esfuerzos de succión hacia arriba, intentando modificarle la forma al cable. Esa cubierta pesada que le colocamos sobre esos cables principales generalmente puede ser de unas losetas de hormigón, puede ser algún material que me permita, según el cálculo, digamos, entonces superar ampliamente las cargas de viento. Bueno, como siempre, em, en un primer paso decíamos en el diseño de esa cubierta, vamos a dibujar primero planta, corte, alguna vista, se puede dibujar vista de frente, vista lateral, alguna axonométrica, como siempre les digo, todo lo que nos permita demostrar que conocemos todos los elementos principales y secundarios, modo de trabajo, esfuerzos que toman, con qué lo materializo y el funcionamiento principal. O sea, ya en este primer paso de diseño de la cubierta puedo explicar cómo funciona una estructura de tracción pesada. Entonces en la planta, siempre ellos nos van a indicar las luces de la planta, siempre en el sentido de la luz menor de una planta rectangular tenemos lo que denominamos la luz de cálculo, en ese sentido va a ir nuestro cable principal. Ahí podemos graficar entonces la cubierta que voy a tener que calcular para soportar esas cargas de viento y que evitar que el viento genere esfuerzos de compresión. Bueno, en este caso el sistema de apoyos que está dibujado en este esquema del corte es un caso de columnas y tensores, columnas a compresión, tensores a tracción. En este caso las columnas suelen materializarse con hormigón armado porque las cargas que van a tener estas estructuras de tracción pesada son bastante mayores a las estructuras de tracción liviana que vimos, donde podíamos optar por columnas, por ejemplo, de tubos de acero. En estos casos, generalmente el cálculo va a pedirles que opten por el hormigón armado. Bueno, puede ser columna de hormigón con tensores, puede ser tabiques directamente de hormigón, o lo que funcionaría, digamos, como pórticos, pero todo lleno de hormigón, que fue lo que se vio en la imagen anterior. Bien, lo que intentaríamos diseñar en este tipo de cubiertas, les digo intentaríamos porque a veces no quiero que se queden con luces máximas muy estrictas. Lo recomendable como luz de cálculo sería no superar los 50 metros. Si un ejercicio les dice que tienen una estructura de tracción pesada con una luz de cálculo de 60 metros, bueno, lo tienen que cubrir con la luz que les pida el ejercicio. Esto es recomendable para que no comencemos a tener mucha carga sobre ese cable principal y por lo tanto, bueno, demasiada deformación y mucha carga sobre estos elementos que después tienen que sostener una cubierta demasiado pesada. Para poder evitar entonces la flexión que va a tener la cubierta pesada entre cable y cable, lo que vamos a hacer es mantener un ancho de influencia, o sea, una separación entre los cables principales de 2,5 metros aproximadamente. En las estructuras de tracción liviana podíamos optar por 5 metros de ancho de influencia porque obviamente teníamos unas cubiertas de chapa o de tela que nos permitían cubrir tranquilamente esa luz. Bueno, seguimos trabajando con una flecha del 10% de la luz, como en todas estas estructuras de tracción. ¿Qué nos va a pasar con los pesos? Lo que nosotros vamos a adoptar o vamos a conocer por dato del ejercicio es la carga de viento. Veníamos trabajando entre 50 y 60 kilos por metro cuadrado. Y lo que vamos a hacer nosotros es calcular en base a esa carga de viento qué peso propio necesitamos que tenga la cubierta. Entonces, a la carga de viento que me dan por dato, lo que vamos a hacer es
o que adoptamos, ¿no? Lo que vamos a hacer es multiplicarla por 2,5 o por 3 podríamos optar y que eso sea nuestra carga de peso propio para diseñar una cubierta que tenga ese peso y que nos permita entonces evitar que el viento genere esfuerzos de compresión y que le invierta la forma de ese cable que tenemos que siempre garantizar que mantenga, habíamos dicho, la forma del funicular de las cargas para que el cable siempre esté traccionado. Bien, entonces hablamos de estructuras de tracción pesada que se estabilizan por peso propio. Cuando nos vamos al procedimiento, entonces decíamos, bueno, en ese paso lo primero que hago es calcular el peso propio. Supongamos que entonces teníamos una carga de viento de 50 kilos por metro cuadrado. Bueno, voy a tener una carga de peso propio, supongamos, de 150 kilos por metro cuadrado. Lo calculo yo. Y ahí lo que le indico es, bueno, podría optar por un material de cubiertas que sean, por ejemplo, unas losetas de hormigón que quedan enhebradas en los cables, bueno, y que entonces se coloca después sobre eso una capa de nivelación con aislaciones, bueno, toda una estructura húmeda, ¿sí? Sobre esas losetas que van a estar entonces generando la cubierta sobre esos cables de acero principales. Bien, cuando nos vamos al paso del análisis de cargas, vamos a calcular entonces qué carga soporta cada cable. Acá ya no tenemos dos cables que componen la cercha, tenemos un cable solo. Entonces vamos a calcular carga de peso propio multiplicada por A, que era el ancho de influencia que habíamos dicho intentar no superar los 2,5 metros, y nos indica qué carga toma por metro lineal ese cable para el peso propio y lo mismo para el viento. Multiplico carga de viento por el ancho de influencia y me da el valor que le corresponde al viento. Ahora, cuando nos vamos al cálculo de las reacciones, tanto reacción de peso propio como reacción de viento, una diferencia que tenemos con las cerchas Jaguar, por ejemplo, o mismo la radial, es que las cargas no se dividen por dos porque tengo una sola familia de cables. Entonces, cuando calculo la componente horizontal, la carga de peso propio que se calculó en el paso anterior se deja con el valor que tiene porque ya es el único cable que tengo. No tengo que dividirlo por dos porque no tengo cable portante y cable estabilizador. Entonces es la carga de peso propio por luz de cálculo al cuadrado sobre 8 por flecha. Y en la componente vertical es la carga de peso propio por luz de cálculo sobre 2. Saco la reacción de peso propio por Pitágoras. Lo mismo para el viento. La carga de viento que calculamos en el paso anterior, que nos dio la carga por metro lineal, no se divide por 2 porque tenemos un solo cable. Bueno, por luz de cálculo al cuadrado sobre 8 por flecha. Y lo mismo para la componente vertical del viento. Y después por Pitágoras saco la reacción final. Este procedimiento de una estructura de tracción pesada termina siendo mucho más sencillo que una estructura de tracción liviana porque no tenemos que calcular la tensión previa que necesitamos. Esto directamente tiene una carga de peso propio y una carga de viento. Esto nos genera dos posibles estados de carga. Vamos a llamar estado 1 a donde solamente actuara el peso propio. Si solamente actuara el peso propio en este cable, ese peso propio lo que hace es traccionar al cable. Por lo tanto, genera una reacción que es igual a la reacción de peso propio que sacamos en el paso anterior. Reacción de peso propio positiva porque el cable está traccionado. Ahora, si analizo el estado 2, le agrego el viento, y el viento al actuar en succión hacia arriba lo que va a hacer es comprimir al cable. Entonces, la reacción va a ser reacción de peso propio positiva menos reacción de viento que comprime. Ahora, ¿qué pasa? Siempre nuestra reacción de peso propio es mayor a la reacción de viento, porque justamente esto es lo que nos indica una estructura de tracción pesada, que la reacción de peso propio tiene que superar ampliamente la carga de viento. Entonces, siempre nos va a dar reacción máxima la del estado 1, donde solamente tenga la reacción de peso propio. Porque en el estado 2, cuando le reste la reacción de viento, me va a dar un valor más chico, ¿sí? Porque siempre la reacción de peso propio va a ser mayor a la de viento. Entonces, reacción máxima, la del estado 1. Si quiero dimensionar ese cable portante que compone nuestra estructura de tracción pesada, a esa reacción máxima la multiplico por 2, que es nuestro coeficiente de rotura, y con ese valor ingreso directamente en la tabla de cables como venimos haciendo. Bien, si tuviéramos que explicar, aunque sea de forma teórica, cómo podríamos diseñar las opciones de apoyos de un caso de tracción pesada, lo que veníamos comentando es que tengo mis dos variantes. Puedo generar un sistema de apoyos con columnas y tensores. La columna trabaja con presión, apoya sobre una base que también comprime.
Y después tengo tensores que trabajan a tracción y se materializan con cables de acero que descargan en un muerto de fundación, que era este volumen de hormigón armado. La otra variante es optar por pórticos o tabiques de hormigón, donde teníamos dentro de ese pórtico o tabique esfuerzos de compresión y tracción, y después, por ejemplo, podía descargar en un sistema de fundaciones que sea una base unificada. Estos esquemitas, similares a los que vimos en las estructuras de, por ejemplo, la Sercha Shower, obviamente cuando lo vamos a esquematizar, ahora graficamos un solo cable y ese cable entonces descargando en ese sistema de apoyos. ¿Sí? Bien, ellos lo que muestran como procedimiento de cálculo siempre es un cálculo de columnas y tensores, ¿sí? Así que si pidieran algún procedimiento de cálculo lo van a pedir para esa opción, no para la opción de tabiques o pórticos. Bueno, el procedimiento igual es similar a lo que ya habíamos visto en el cálculo de apoyos de una Sercha Shower, porque lo que teníamos que hacer era primero un esquema gráfico en escala, donde dibujamos, bueno, el corte que tendría que estar, si yo tengo que sacar medidas de este gráfico, tendría que estar dibujado en escala, ya sea la luz de cálculo, la distancia entre el apoyo de la columna y el apoyo del tensor, la altura, las inclinaciones, la inclinación del cable, o sea, por eso siempre les digo, lo que sean procedimientos que requieran sacar datos de un gráfico en escala, obviamente no se los van a pedir en un final, sacar numéricamente el valor de ahí, sí les podrían llegar a preguntar cómo es un procedimiento, por eso lo vemos más como una cuestión teórica o como un paso a paso para poder explicarlo. Bien, ¿qué nos pasa entonces con ese cable? Yo tengo que saber ya cuál es mi reacción máxima, que era la que habíamos dicho que salía del estado 1, donde teníamos solamente la reacción de peso propio. Esa reacción máxima tiene una inclinación, que es la inclinación que tiene el cable en ese apoyo, en ese borde. Entonces se grafica en escala la magnitud de esa reacción máxima y la inclinación que sale de ese mismo gráfico, y se trazaban las inclinaciones de columna y tensor por los dos extremos de esa reacción. ¿Sí? De ese gráfico se podían medir los esfuerzos que tomaba columna y tensor y de ahí dimensionarlos. Si tengo que dimensionar tensor, tomo este valor que saqué del gráfico en escala, lo multiplico por 2, que es un coeficiente de rotura, y se ingresa directamente a la tabla de cables para el dimensionado de esos tensores. Si tuviera que dimensionar columnas, les decía que generalmente podríamos necesitar un cálculo de columnas de hormigón. Bueno, entonces tenemos una tensión admisible de 60 kilos por centímetro cuadrado del hormigón, y lo que se hace es adoptar una sección, ¿sí? FB es la superficie de hormigón que sale de hacer el esfuerzo de la columna, que sale de este gráfico medido en escala, sobre esa tensión admisible. Eso nos va a dar una superficie necesaria en centímetros cuadrados. Ahí adoptamos una sección de columna, mínimo tiene que ser de 20 por 20 en el caso del hormigón. Se le calcula una armadura, que es la superficie de hormigón dividido 100, y con esa superficie se ingresan tablas de hierros, es la misma que usaban en hormigón armado, por ejemplo, para cálculo de vigas o columnas. Y bueno, después habría que siempre que tenga un elemento comprimido, verificarlo al pandeo, o sea, calcular la esbeltez, que es la altura de la columna sobre el lado menor, en este caso por ser una columna cuadrada o rectangular. Con ese lambda se busca en tabla un coeficiente de pandeo, en este caso es tabla de coeficientes de pandeo de hormigón, y se verifica la tensión que sea menor a la tensión admisible. En este caso yo adopté de tensión admisible 60. Eso es por el tipo de hormigón, o sea que esa tensión admisible puede variar, 60, 80, 100. Ese valor lo pueden adoptar o puede ser dato del ejercicio, después lo vamos a ir viendo en otros ejemplos de ejercicios. Esa tensión sería el esfuerzo de la columna por el coeficiente de pandeo dividido la superficie de hormigón de la columna que adopté, me tiene que dar menor a la tensión admisible. Bueno, como les decía, el procedimiento de apoyos no lo suelen pedir numérico porque necesita como todo un procedimiento previo de dibujo en escala y de sacar valores de ese gráfico en escala. Sí está bueno que sepan, bueno, cómo se calcularían elementos comprimidos o traccionados, y si les pueden pedir conceptualmente realizar gráficos donde puedan plantear opciones para el diseño de los apoyos de estructuras de, en este caso, tracción pesada. Y después van a ir viendo que en distintos ejemplos de finales les pueden pedir ir comparando, ¿sí? Sistemas de apoyos de distintas estructuras, ya sea dentro de mismas estructuras de tracción o, por ejemplo, comparación de sistemas de apoyos de, no sé, estructuras de tracción y estructuras de compresión. Entonces, suele ser un tema teórico.
el paso del diseño de los apoyos. Así que más que nada cuestión de gráficos y de poder explicar qué posibilidades tengo, cómo puedo dimensionar esos elementos, cómo trabajan y con qué los puedo materializar.